manguilibrero. Bienvenido a nuestro canal. Nosotros somos Nati y Zafira. Y esto es Entre Mangas y Libros. Estamos casi a final de mes y como siempre os traemos una reseña. Tenemos muchísimas ganas de hablar de ella, así que vamos a por ello. Esta obra viene de la mano de la editorial de Reservoir Books y se trata de un cómic de Fermín Solís. Nosotras es verdad que tuvimos mucha suerte porque el autor vino a nuestra ciudad y pudimos llevarnos el cómic firmado por él. Y os estamos hablando de Elia. Como veis, el tamaño es bastante grande, el color le viene que ni pintado para la historia que guarda en su interior y vamos a contaros un poquito de qué va esta historia sin spoiler. Y es que Elia Fuente Esperanza es una escritora que sufre un revés sentimental cuando su amante pues le dice que no va a abandonar a su familia para irse con ella. Y ahí es cuando decide mudarse a la que fue la casa de su tía en un pequeño pueblo de Galicia donde sus habitantes pues son un poquito peculiares. Y aquí Elia conocerá cosas de ella pues que no conocía y otras que la van a hacer sufrir bastante, la verdad. Con esta premisa que te ha dado mi hermana ya te puedes hacer una idea de qué va la historia, pero vamos a daros un poquito nuestra opinión. Yo tengo que decir que a pesar de que esta es una historia con la que desde el principio no he conectado con ella, sí que a medida que he ido avanzando pues me he ido enganchando más. Y es que los personajes están tan bien construidos que a veces me daba la sensación de que podría ser mi vecina la persona que estuviera viviendo esa historia. La verdad es que creo que el dibujo de Fermín Solís ayuda muchísimo a ello. Con el tema de los lugares pues donde está ambientada esta historia pasa exactamente lo mismo. Al ser lugares que casi todos conocemos es muy fácil imaginarse a Elia, nuestra protagonista, pues por ejemplo caminando por las calles de Cáceres. Y un dato curioso que os quiero dar es que en la primera mitad del cómic no hay ni un hombre, solo hay mujeres. Y no es hasta que Elia se muda al pueblo de su tía que no empiezan a aparecer estos hombres y bueno, veremos pues las peculiaridades de cada uno. Creo que este cómic hace una profunda crítica social y religiosa. Y es ahí, en ese momento en el que Elia llega al pueblo, cuando yo me empecé a introducir realmente en esta historia. Porque es verdad que en la primera parte del cómic es simplemente parece una historia de desamor entre Elia y su pareja, pero una vez que llega al pueblo es donde empecé ya a sentir esas emociones que esta historia pues me ha hecho vivir. A ver, tengo que decir que a mí el final de esta historia es verdad que yo no lo he entendido muy bien, ahora me dirá ella si lo ha entendido o no, pero si realmente es como yo lo he entendido, no me ha gustado, pero también porque yo creo que soy una persona que quiere cambiar el mundo y el mundo pues no se puede cambiar, o sea, entiendo que es un final realista, pero que si lo he entendido así, no me gusta. Tenemos que decir también que esta obra trata bastantes temas como quitarse la vida, maltrato, la identidad sexual, entonces pues bueno, también cuidado con ello. En mi opinión, creo que este cómic no te lo da todo de primeras como otras obras, sino que eres tú el que tienes que ir un poquito más allá. Él te da unas pinceladas de la historia, de algunos momentos que puedes vivir Elia o que puedes vivir en el pueblo, pero no te concluye muchas de las historias, sino que tienes que ir tú un poquito más allá o incluso lo deja un poco a tu imaginación. A mí hay dos personajes en especial que me han gustado mucho. Uno de ellos es un personaje secundario y que su existencia en la obra al principio puede ser un poco simple, pues simplemente se dedica a estar en el parque a mirar mariposas, pero a medida que vamos adentrándonos en su historia vemos que va a tener un trasfondo más complicado de lo que creemos. Este personaje nos muestra pues cómo las personas llegan a aferrarse a diferentes situaciones, incluso a otras personas que en algún momento de nuestra vida tenemos que dejar ir por lo que sea y nos cuesta mucho o incluso llegamos a no querer, pero llega un momento en nuestra vida que ese hueco que deja esa cosa que se ha ido es llenada por otras situaciones o por otras personas o incluso por animales que hacen que ya no nos acordemos o simplemente sea un mero recuerdo. Y el otro personaje que me ha gustado mucho es la propia protagonista. Elia se nos muestra como una persona segura, como una persona con mucha personalidad y que a pesar de los acontecimientos que va viviendo a lo largo de su vida, nunca lo pierde. O sea, llega a tener situaciones muy duras de incluso darle la espalda y ella sigue siendo a pesar de ello ella misma y teniendo claro quién es, y eso es algo que me gusta mucho de ella. Otra de las cosas que también me ha gustado mucho y que hace el autor es que mete curiosidades y que os voy a dejar que las descubráis vosotros, que yo personalmente no conocía, y sí que cuando te da el significado es como, ostras, pues tampoco sabía que esto podía pasarle, pues yo sé, en este caso por ejemplo a los hombres, o estas por ejemplo a las mujeres, o estas a ambos sexos, y eso me ha gustado mucho también, la verdad, punto a favor. Y por último, una de las cosas que también me ha gustado y que haya reflejado también es esa sensación de cuando llegas a un sitio nuevo, parece que todo el mundo te baila al agua, que le hace favores a todo el mundo y te muestras tal y como eres y como que le agradas, pero cuando ven realmente
pues partes que a lo mejor no son las mejores o que a lo mejor incluso tú pues tienes algunos rasgos que a ti te gustan y que te hacen ser quien eres, y esas personas por miedo, por inseguridades no lo aceptan y deciden darte la espalda, y el cómo eso nos afecta e incluso podemos llegar a perdonar a esas personas. Fermín Solís lo refleja muy bien en el cómic y la verdad que eso me ha gustado mucho. A ver, realmente a mí el personaje de las mariposas también me ha gustado muchísimo, pero ya no solo por su historia, sino por su filosofía de vida. Él es capaz de estar simplemente en el parque mirando unas mariposas por el mero hecho de mirar las mariposas, o sea, disfrutando de ese momento, sin tener nada detrás, sin que haya ninguna intención detrás. Y ahora, en el siglo que nos encontramos, o en el momento que nos encontramos, eso es prácticamente imposible. Porque hasta cuando hacemos un hobby, lo hacemos para algo, para hablar de ello en Instagram, con algún tipo de fin, con algún tipo de cosa. Sin embargo, él va solo a su parque a mirar sus mariposas y a olvidarse de todo lo demás. Y entre otros personajes, a ver, tenemos que hablar de la amante de Elia, porque, a ver, sí que yo al principio la tenía un poquito así como que cobarde este personaje, pero si lo piensas fríamente, su historia es, lo primero, entendible, y lo segundo es que este personaje tiene un dilema tanto emocional como moral muy muy grande, y entonces eso sí que me ha gustado mucho que lo refleje así Fermín, porque cuántas veces en la vida tenemos que tomar una decisión y ese dilema emocional que por una parte lo que tenemos que hacer y por otra lo que debemos hacer nos tira. Entonces me gusta que lo refleje ahí. Y bueno, y si ya os contara, que no os lo voy a contar para no destriparos, el tema de la tía y de cómo la familia realmente la ha llegado a olvidar por el acto que llevó, eso es que me han cogido un poco hasta el corazón. O sea, cómo hablan de ella en el pueblo y cómo se refieren a ella ha sido algo que es digno de verdad de que lo leéis y reflexionéis sobre ello. Y lo que sí que te digo es que yo con esta obra ha habido muchos momentos en los que me he enfadado. Y me he enfadado mucho con cada uno de los personajes del pueblo, con cada uno de los personajes principales, también hasta con Elia me he llegado a enfadar. Entonces, bueno, ha sido una obra que me ha hecho sentir de verdad. Por todo esto que os hemos contado, porque la verdad que la historia nos ha llegado mucho, a pesar de que, bueno, pues es cierto que toca muchos temas y que muchas veces tienes que ir más allá para entender a los personajes y para ver qué está pasando. Os recomendamos esta obra. Si os gustan los cómics tenéis que darle una oportunidad, porque de verdad que no os va a defraudar y que yo creo que os va a quedar como con el corazón un poquito ahí encogido y con mucho cariño. Ahora sí que sí, te toca a ti. Cuéntanos si conocías esta historia. En caso de que no, si le darías una oportunidad después de todo lo que te hemos contado, y también pues si conoces alguna historia parecida, recomiéndanosla en comentarios. Muchas gracias como siempre por vernos, por quedarte con nosotros este ratito y por supuesto quedarte hasta el final, que eso ya sí que es todo un logro. Te lo agradecemos como siempre desde el corazón. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Esperemos que te haya gustado y te hayas divertido. Nos verás por aquí todos los miércoles y sábados. Si te ha gustado, dale a like, suscríbete y comenta. Activa la campanita, por aquí te dejamos nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!